porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hoy estuvo en la CELAC, tuvo reuniones y hubo muchos movimientos en contra de Ecuador, justamente, o reacciones al tema de Ecuador. Pero en la mañanera se dio una de ellas, y es que el presidente López Obrador le respondió a Daniel Noboa. ¿Se acuerdan que lo invitó a comer tacos y ceviche para solucionar sus conflictos? Claramente burlándose. Pues el presidente dice que no hay ningún comentario, no es ninguna frivolidad de este asunto al hablar sobre Daniel Noboa. Vamos a escuchar esto. Se tiene que defender. Es lo que estamos planteando. ¿Eso se arregla? No hay ningún comentario porque no es una frivolidad este asunto. Se tiene que defender. Es lo que... Ahí está lo que dijo el presidente, que se tiene que defender porque pues no es un tema frívolo, sino que es un tema bastante, bastante serio lo que ocurrió lamentablemente en Ecuador. Y ya hablando de esto, en la CELAC, pues justamente el tema central fue el tema de Ecuador, donde se pasaron de nueva cuenta estas imágenes. El presidente López Obrador puso de nueva cuenta estas imágenes, que por cierto, Univisión se quiere agandallar. Univisión quiere agandallarse estas imágenes diciendo que son suyas de ellos, de su propiedad. Cuando, primero, son imágenes de una embajada, son las cámaras de seguridad de una embajada y después son publicadas por el gobierno federal. Pero es justamente en la CELAC que el presidente pues pone estas imágenes y le pide a sus homólogos, a los distintos presidentes, que se unan en su demanda internacional, en esta denuncia internacional en contra de Ecuador por esta irrupción y por esta violenta eh, violación, valga la redundancia, a la soberanía nacional. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador en la CELAC. De países, de pueblos hermanos, nuestra postura ante este agravio, esta flagrante violación a nuestra soberanía y al derecho internacional, ya es conocida porque interpusimos una denuncia en la Corte Internacional de Justicia para solicitar dos cosas en lo fundamental. Primero, que se expulse de Naciones Unidas a Ecuador en tanto no se pronuncien por la no repetición de este hecho vergonzoso y violatorio del derecho internacional. Eso es lo que estamos solicitando en primer término. Una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición, de nunca más volver a ser una canallada como la que nos tiene aquí reunidos. Lo segundo, que también es muy importante, es que se defina un procedimiento a partir de este caso para que si cualquier Estado actúa de la manera como lo hizo Ecuador, el Tribunal de Justicia presente
a la Asamblea General de Naciones Unidas su resolución de expulsión en definitiva de la ONU y que los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU no puedan ejercer el ya caduco derecho de veto, que solo se someta a consideración de la Asamblea General y se vote para que los Estados miembros, de manera democrática, resuelvan sobre el asunto en cuestión. Si no hacemos esto, no vamos a poder vivir en un mundo regido por normas, por leyes. Le decía yo al presidente Lula que sería el mundo de los gorilas. Estaríamos viviendo en el mundo de los gorilas, con todo respeto a los gorilas. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Desde luego, está de por medio el derecho de asilo. Ustedes saben lo que ha significado históricamente para México el garantizar la protección y el asilo a perseguidos políticos. Es algo histórico que con mucho orgullo y decisión reafirmó el presidente Lázaro Cárdenas, dándole protección a judíos, dándole protección a participantes, luchadores en la Guerra Civil Española, dándole asilo a Trotsky cuando no querían recibirlo en ninguna parte. Y no solo fue el presidente Cárdenas, todos los presidentes posrevolucionarios han cuidado el derecho de asilo. Es sagrado para nosotros. Lo hizo el presidente López Mateos cuando todos los países, menos México, menos nuestro país, y esto nos llena de orgullo, se opusieron a la expulsión de Cuba en la OEA. Y más tarde, lo mismo, cuando la represión, cuando los golpes militares en América del Sur, en toda nuestra América, como diría Martí, cuando el golpe en Chile se dio asilo a nuestros hermanos chilenos, que por cierto estuvieron refugiados en la Embajada de México, y Pinochet no se atrevió a invadir nuestra embajada, ese temible dictador. Y lo mismo se hizo con perseguidos argentinos, uruguayos, peruanos, incluso ecuatorianos. Y siempre México ha dado protección a los perseguidos del mundo. Entonces, nosotros agradecemos la solidaridad de la mayoría de los pueblos y de los gobiernos de América Latina, del Caribe, y
queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional. Agradecerles mucho por su apoyo y comentarles que nosotros vamos a seguir defendiendo la independencia y la soberanía de nuestro país. México no es protectorado, no es colonia de ningún país extranjero. México es un país libre y soberano. Les mando un abrazo fraterno, afectuoso, a todas y a todos. Pues justamente ahí está lo que dijo el presidente en esta petición. Al final, ¿qué pasa en la CELAC? Pues, ¿cuáles fueron las resoluciones? Parte de la CELAC sí apoyó al presidente López Obrador. Esta postura, creo que lo platicábamos, la más radical, la más dura, la que apoyó con mayor fuerza al presidente López Obrador fue la de Venezuela, Nicolás Maduro, que además de expresar total solidaridad, mandó a cerrar sus embajadas en Ecuador. Entonces, Venezuela sí tuvo un posicionamiento muy, muy fuerte. Colombia tuvo un posicionamiento desde el principio, conocemos el posicionamiento de Colombia, en donde pues se solidarizan con el presidente López Obrador. También, obviamente, Cuba, Miguel Díaz-Canel, que también es un aliado del presidente López Obrador, pues tiene una solidaridad. Son estas expresiones, digamos, que se suman a la petición del presidente, a la denuncia del presidente, pero el más radical fue Venezuela, donde Venezuela sí mandó a cerrar embajadas en Ecuador, en Centroamérica, pero por ejemplo, justo a eso voy, que ¿quién más apoyó al presidente? Por Luis Arce, de Bolivia, Bernardo Arévalo, que es el recién electo de la presidencia de Guatemala, que tuvo ahí problemas con el poder, o sea, como que la Corte o el Poder Judicial de Guatemala quería tumbar a Bernardo Arévalo. También Ralph González, que es el presidente de San Vicente y las Granadinas, y Mohamed Irfan Ali de Guyana, son los que apoyan al presidente López Obrador, independientemente de Brasil, Colombia, digamos que los que tienen una corriente similar a la del presidente López Obrador. Pero en el caso de Colombia, por ejemplo, Gustavo Petro equiparó el ataque a la sede diplomática de México con el bombardeo del consulado de Irán en Damasco. O sea, hizo esta comparación, este símil, pues. Entonces, Brasil, Lula da Silva, que también desde el inicio apoyó al presidente, calificó de inaceptable el operativo, que no tiene precedentes ni en los tiempos más sombríos de las dictaduras, tras exhortar, esto lo hace Brasil, exhorta al gobierno de Noboa que pida disculpas de manera formal a México e insistió en la necesidad de que se entregue un salvoconducto a Jorge Glass para que pudiera salir del país. Bueno, de entrada Noboa no estuvo. No, de entrada Noboa no estuvo. A la vicepresidenta. Sí, pero no, la vicepresidenta sí, ¿no? Así como que, o la que hace, ¿no? ¿dónde me escondo? Ajá, la vicepresidenta así como, yo no lo ordené, manos, yo no fui. ¿Quiénes participaron? Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, Bolivia, Honduras, ella es la presidenta en este momento de la CELAC, Guatemala, Cuba, San Vicente y las Granadinas y Guyana, y estuvieron ausentes los jefes de Estado de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Chile. Ahí hay una bronca con Chile, por ejemplo, porque pues exacto, Chile y Argentina hay conflicto, pero por ejemplo, en el caso de Chile, pues uno pensaría que sí iba a estar el presidente de Chile. Y no. Pues nos dio puro país. Y literal, y nos dio país, y nos dio puro Chile. Chile nos dio Chile. Gracias, Gabriel. Costa Rica también estuvo ahí. No estuvo, perdón, Costa Rica no estuvo. Ecuador, evidentemente no. El Salvador tampoco. Bukele. Me extraña Costa Rica porque siempre ha sido un país muy neutral. No, pero Costa Rica
A mí no me extraña tanto el caso de Costa Rica, tampoco el de Nayib Bukele, ¿no? Del Salvador, tampoco Bueno. tampoco me extraña tanto el caso del Por esa Salvador. parte. Exacto, esa parte tiene su propia agenda, ¿no? El Salvador. ¿Quién tampoco estuvo? San Cristóbal y Nieves, Granada, Haití, bueno, Haití ni aunque quisiera, ¿no? ¿Quién No va a hay. estar? ¿Quién va a No estar? hay. No hay. Jamaica tampoco estuvo, República Dominicana tampoco, Nicaragua, por cierto que Nicaragua siempre lo han, no, que la dictadura de Daniel Ortega y que bueno, pues ni estuvo. Panamá tampoco estuvo, Paraguay tampoco, Perú no estuvo, Santa Lucía no estuvo, Surinam no estuvo, Son Trinidad y 30 Tobago países. y Uruguay no estuvieron. O sea, sí recibió parte del apoyo, todos los que estuvieron lo apoyaron, pero hubo una gran cantidad de países que no se presentaron. O sea, los que estuvieron presentes, Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, Bolivia, Honduras, Guatemala, ellos sí, hasta San Vicente y las Granadinas, ellos sí, y apoyaron al presidente, pero los demás, no. Y eso, pues eso dice mucho. Por ahí me decían en los comentarios que muy probablemente Noboa es el que va a terminar solicitando asilo. Yo también lo creo. Sí, pero ahí en Estados Unidos Yo también lo creo. Y justamente en Estados Unidos no va a solicitar asilo en México. tiene la doble nacionalidad. Tiene la doble nacionalidad, ni siquiera necesitaría solicitar, no va a necesitar agarrar un avión y volar. Sí, no. Y ya, enfugado. Ya llegué. Como en este momento andaba por ahí en Miami, Ya ¿no? me gustó, ya me voy, ya me Ajá. cansé. Ya no me gustó, mamá, ya me voy a casa. Ya me aburrí. Esto de ser presidente no me encanta, ¿no? Sí. Vamos a seguir haciendo paraísos fiscales. Sí. ¿Dónde hay paraísos fiscales? ¿Dónde puedo abrir cuentas? Ahí está Vamos más allá. chido. Esto está más chido, está más divertido.